El día de hoy, en realidad he estado yo pendiente y preocupado de la fe. No como un asunto más allá de la realidad, sino como una fe más que conceptual, operativa, ¿no? Que nos da lugar a obrar con Dios. La fe no salva a las personas, es un instrumento. Quien nos salva es Jesucristo. De hecho, la fe que nosotros tenemos, y la creencia, la convicción, es en el objeto de nuestra fe, que es Jesucristo, es la persona. O sea, yo pongo mi confianza en Cristo, que le conozco, porque es Dios verdadero para mí, es mi Salvador, ¿no? La fe es el instrumento, es decir, ese accionar donde yo deposito toda mi confianza, pero es en la obra perfecta de Jesucristo. ¿Sí? No es la fe por la fe. A veces decimos nosotros, bueno, ten fe, hermano, pon de tu parte, que no sé qué. Y es esa acción de nosotros lanzarnos a hacer cosas en la vida. Eso es nuestro. Pero lo que viene de Dios es una convicción que entra hasta los tuétanos de nuestra existencia, hasta el espíritu mismo. Y es algo que nadie nos puede quitar porque está depositado ahí nuestra esperanza. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir adelante. Sí, la serie es solamente en Cristo, pero el privilegio de estar solamente en Cristo es obrar con la fe que tenemos en Él. ¿Sí? La semana pasada les había dicho que uno de los errores fundamentales de la filosofía actual de este mundo es que nos hemos vuelto profundamente naturistas. Es decir, nosotros operamos conforme a lo que tenemos en nuestros sentidos. ¿Sí? Y las circunstancias en las cuales nosotros nos vemos involucrados, que todos tenemos, definen nuestro comportamiento. Y las circunstancias se dan en el tiempo. Tiempo real, espacio real. Yo doy gracias a Dios porque el presente es presente y el pasado es pasado. Y el futuro será futuro, es decir, hay un tiempo real donde las promesas de Dios son reales, donde Dios es real, ¿no? Y no tenemos que irnos a otro mundo para encontrarnos con Dios o tener una experiencia media extraña para pensar que Dios está ahí, ¿no es cierto? Y hablaba el día viernes en una conferencia que tuve con unos hermanos, no podemos deslindarnos del sentido de la realidad cristiana. El sentido de la realidad cristiana es bien concreto, es decir, existe un espacio, existe un tiempo, y en ese tiempo Dios se manifiesta. Y lo que veo, y lo que toco, y lo que percibo, y lo que está alrededor mío es la realidad, pero solamente es parte de la realidad. Porque si tengo la creencia en Dios, no le veo a Dios. No le puedo describir con su fisonomía como si tuviera un cuerpo. Dios es espíritu. El apóstol Juan escribe dando testimonio del Señor Jesucristo en el Evangelio, en el capítulo 4, después de hablar a Jesús con la mujer samaritana, dice, es necesario que los que le adoran en espíritu y en verdad, le adoren, porque Dios busca a esos adoradores. ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Es adorar con la conciencia de que Dios es verdadero, aunque no le veo. Si damos ese salto, la concepción, la creencia personal de nuestra fe va más allá de lo que percibo, toco o veo, o están a través de mis sentidos. Porque considero que la realidad es mucho más de lo que veo. Muchos de los problemas de los cristianos hoy día es porque se concentran en una visión totalmente naturista de su existencia y no se dan cuenta de que hay Dios que obra en todo lo creado. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Por qué tendremos nosotros la oportunidad de orar? Porque tenemos una convicción de que Dios nos escucha.
¿Por qué disponemos las cosas de nuestra vida delante de Dios? Porque creemos en eso. Pero a veces nosotros nos desesperamos y decaemos y estamos totalmente confundidos porque estamos abrumados por todo lo que nos rodea. O sea, si no tenemos, así como este púlpito, a tocarlo para verlo, no creemos. Y nos desmoralizamos. Imagínense cuando entra un problema en su hogar y ustedes se ven cortos de recursos y de todo, se sienten solos y abrumados, o cuando viene la enfermedad. Si ustedes perciben la vida solamente con lo que sienten y ven, están perdidos. Es como mi hijo Josué en una visita que tuvimos, él era bien sincerote, ¿no? Y era una señora ya viejita que tenía un montón de achaques, ¿no? Y estábamos con Carmita, mi suegra, porque ella ha sido un corazón bien bondadoso para visitar este tipo de personas. Entonces la pobre señora decía, ay, qué me duele por acá, ay, ¿qué ha pasado acá? Y mi hijo estaba ahí con los ojos así abiertos, ¿no? Era chiquito. Chiquito, claro. Pero sí, siempre bien sincero hasta ahora, Dios mío. Entonces le dice, ¿por qué no mejor se muere, no? O sea, era tanto el lamento. Y mi hijo lo percibía a la pobre señora asustada y dice, papi, ¿pero qué? Mejor no se muere. Chiquito de 3 años ahí. Bueno, vale la pena que les diga eso, porque a veces, hermanos, si solo es lo que tenemos, y eso no podemos marcar, entonces ya se acaba todo. Pero como creemos en un Dios creador de todas las cosas y sustentador de nuestra realidad, sabemos que Él constantemente interviene en la historia de nuestras vidas y tiene propósito para nuestra existencia. Y no hay cosa pequeña o grande que se escape de su control y de sus manos poderosas. Por lo tanto, si yo estoy viviendo una cosa en la cual yo tengo que enfrentar mi fe, y no tengo, porque en la realidad que yo vivo natural no tengo más, tengo a Dios. Es por eso que el cristiano puede ser agradecido por todas las cosas, porque sabe que esa no es toda la realidad y que no se ha dicho la última palabra en todo lo que estoy viviendo. Y ese fue el mensaje que le dio Jesús a Jairo, ¿no es cierto? El que cuidaba de la sinagoga, o un empleado ahí dice, Señor, mi hija está muriendo. Y él estaba teniendo a otras personas y la hija se muere y viene otro y le dice, ya no le estorbes al maestro, ya no le molestes, ya tu hija ha muerto. Qué feo recibir este mensaje, ¿no? Y el Señor, como tiene oídos, también tuvo oídos cuando estuvo aquí en el ministerio, le dice a Jairo, tranquilo Jairo, tu hija solo está dormida. Y fue a la casa, le dio a la niña y le dijo, Talita Kumi. Talita es jovencita, ¿no? El Kumi es levántate. Dice, niña, jovencita, levántate. Y la niña se levanta. Es decir, aunque las personas nos digan que todo está terminado, solo Dios tiene la última palabra, porque vivimos en una realidad que está controlada por Él, que es la que vemos y es la que no vemos. ¿Sí? Bueno, hoy día quisiera que ustedes vuelvan sus ojos a Hebreos, ¿no? El capítulo 11, el verso 1. Aquí hay una definición que es sumamente, bueno, al menos a mí intelectualmente sí me causa un poco de dificultad. Y yo estaba viendo por qué es esto, ¿no? Lean el texto conmigo. Miren lo que dice Hebreos 11.1. Dice, ahora bien, es como que todo lo que he dicho antes ya se lo había explicado, entonces dice, ahora bien, vamos a irnos a otro tema. Hebreos 11.1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Ustedes saben, ¿no? Nosotros, una iglesia presbiteriana, reformada, y hemos cultivado los tratamientos que tenemos en nuestras conversaciones
con el sentido de la verdad, con la búsqueda de la razón, a veces con la lógica también, con lo que nos dice gramaticalmente y cómo podemos aplicar. Estamos preocupados por el detalle de entender a Dios, de conocerle a Dios. Y de pronto viene una definición que parece contradictoria, ¿no? Es la garantía de lo que se espera. Es decir, todavía no ha venido eso. La certeza de lo que no se ve. Y recuerdo a Tomás, que le decía en el Señor resucitado, y dice, si no le veo con mis propios ojos y si mis dedos no traspasan sus llagas, no creo. Y después de que termina de decir eso, Tomás, se le aparece el Señor Jesucristo ahí. Y dice, ven Tomás, pon tu dedo en mi llaga. Qué terrible encuentro con el Señor Jesucristo. Nosotros somos así, hermanos. Queremos tener comprobación de nuestros sentidos para creer. Pero aquí hay una condición, no es tanto el análisis de la fe, como nosotros solemos hacer. Ese es nuestro énfasis, también es nuestro mal. Pero aquí es cómo la fe opera en la vida y en la realidad que les acabo de mencionar. ¿Cómo opera la fe en su vida personal? ¿Cómo Dios, que es espíritu, ha creado en ustedes un sentido de realidad y de vida? Claro, es la garantía de lo que se espera. Hermanos, ¿cuál es la garantía de lo que esperamos? En términos de la fe cristiana, esperamos la total redención de nuestros cuerpos, la salvación en cuerpo y alma. Esperamos el perdón de nuestros pecados, esperamos una vida completa como Él nos creó, esperamos la presencia misma de Dios en nuestra vida. Y en la perspectiva de la fe, dice, tengo fe porque tengo garantía de que esto que espero es una realidad. Claro, es cuando a uno le gusta una cosa o hace un contrato con alguien. ¿Sí, cuánto cuesta esto? ¿Y cómo lo va a hacer? Dice, lo va a hacer así, asado y cocinado. Dice, perfecto. Tenga usted este cheque. Y uno se queda tranquilo. Dice, en realidad, ¿esperas que todo esto hecho? Sí, ya tengo garantía, ya pagué. En este caso, nosotros tenemos garantía porque Dios es el sustentador de la vida. Y en términos teológicos, incluimos lo que conocemos de Dios en esa dimensión de lo que Dios es. Dice, Dios es el principio y el fin. Es el alfa y el omega. En la conciencia de que eso es una verdad, decimos, si Él es el principio y Él es el fin, y esta es la historia de mi vida, todo lo que hago en esta historia de mi vida está sostenido por Dios, porque es el principio y fin, no solo de mi vida, sino de toda la existencia. Y todos los atenuantes y cosas que pasan en lo natural están controlados por Dios en forma detallada y específica. ¿Cómo sé eso? Porque no hay hoja de árbol que se caiga de un árbol sin el consentimiento de Dios. Volviendo a interactuar con mi vida personal, lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy pensando, los anhelos que yo tengo de la vida, están en unas manos totalmente poderosas que controlan todo y que tienen propósito de todo en toda mi existencia. Por eso la palabra de Dios dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Todas las cosas. Entonces comenzamos a experimentar el privilegio de vivir en la gracia de Dios por este instrumento maravilloso de la fe de nuestra creencia. Y la segunda parte dice, es la certeza de lo que no se ve. Hermanos, debemos hacernos la pregunta, ¿de quién o de qué está hablando? ¿Qué es lo que no se ve? ¿Y qué es esa certeza? ¿De quién es esa certeza? De Dios.
¿Qué es lo que no se ve, hermanos? Dios. Y cuando yo vivo la vida cristiana, vivo con la certeza de que Dios es verdadero. Y esa es mi fe como opera en las circunstancias que yo estoy viviendo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y ahí nos introducimos a este privilegio, esta garantía y esta certeza. Miren, el apóstol Pablo explica lo que acabo de decir de una manera mucho más relacional, porque la fe no solo es conceptual, es decir, no solo se piensa y se cree desde una perspectiva totalmente racional, que sí es racional, y que no está en el otro mundo, está aquí y ahora, pero sí en manera relacional. Y Romanos 5:5 nos dice: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Sí. El tránsito de mi vida como persona tiene un propósito, pero también tiene una relación que, aunque es en espíritu y no veo, es real. Y es profundamente relacional y personal, porque describe lo que solamente las personas pueden hacer. Si Dios ha derramado su amor en nuestro corazón. Si Dios solo fuera una sola persona y no fueran tres personas, fuera impersonal. Pero como es persona y es trinitario y tiene una relación perfecta con todos los miembros de la Trinidad, se relaciona conmigo personalmente y establece algo que solo las personas pueden hacer: amar. No, y no amar en términos así románticos, medios sentimentales, ¿no?, de los pasillos nuestros, sino un amor entregado. Cuando las madres luchan por un niño, cuando le defienden de algo que ha pasado. Yo he visto con mis propios ojos cuando una madre se siente mal porque no le pudo proteger a su hijo o a su hija por algo que ha pasado, y el dolor llega a sus tuétanos. Sí, ese tipo de amor, este tipo de amor que construye, que no tiene que ver con la satisfacción de nuestros deseos solamente, sino con una entrega voluntaria, total. Uno dice aquí que Dios ha derramado su amor. El concepto del corazón en la Biblia, el concepto judío del corazón, es la persona misma. Se ha derramado su amor, ¿dónde? En usted como persona, en sus sentimientos, en sus pensamientos, en sus emociones, en sus actitudes, en lo que usted es. Sí, no hay poder curativo para que una persona se sienta bien consigo mismo que sentirse amado. De hecho, los procesos, ¿no?, en nosotros, de nuestra estima personal, están radicados en Dios. O sea, Dios me ama. No como un eslogan, ¿no?, sino como un sentido de realidad. Y lo que yo soy como persona, en lo que yo pienso, en la manera en que expreso mi vida, mi personalidad, Dios me ama. Y Él ha derramado su amor en mí. Miren, hermanos, cada una de sus vidas, las que están aquí, son preciosas delante de Dios. Y ustedes deben preguntar ¿por qué? ¿Por qué mi vida es preciosa delante de Dios? Y le voy a decir que no es por lo que usted es ni por lo que usted hace, sino por el amor que Dios ha derramado en su vida. Él murió en la cruz por usted. Es decir, el precio de la salvación y de nuestra relación con Dios yace en una obra, ¿no?, que fue hecha en carne y hueso, en un tiempo real y un espacio definido, donde Él puso su vida por usted, para darle la justicia que usted no tenía. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el concepto de la Biblia, el concepto cristiano, dice que todo pecado es perdonado solamente con derramamiento de sangre.
Dice, la paga del pecado, o sea, el resultado de un pecado, de un error, es muerte. Mas el don de Dios, el regalo de Dios, la gracia de Dios es vida. Y todo pecado es perdonado solamente por derramamiento de sangre, porque involucra la muerte. Jesucristo tuvo que derramar su sangre, morir, para pagar un pecado que nosotros cometimos, nuestra injusticia. Y cuando usted es revestido de esa misericordia de Dios, su vida es preciosa, porque a los ojos de Dios, lo que Él ve no es a ustedes, es la justicia de su Hijo Jesucristo. ¿Qué responsabilidad vivir una vida cristiana, hermanos? Porque nos da un concepto de que nuestra vida es noble y no la podemos malgastar. El día de hoy hay 5 damas que están aquí, de diferentes edades, de diferentes trasfondos. Ustedes vienen con la conciencia de que Dios es verdadero, que Cristo murió por ustedes. Al menos eso es lo que yo escuché. Pero vienen también no para quedarse ahí, sino para aprender a vivir una vida conforme a Dios. Hermanos, ¿por qué nosotros vivimos la vida cristiana y obedecemos a Dios? No porque con eso nos ganamos el favor de Dios. En nuestra idiosincrasia latinoamericana o ecuatoriana, el tiempo de Navidad, porque venimos de una herencia cultural católica romana, cristiana pero católica romana. Y cuando era Navidad decíamos, a ver, ya llegaban a animar a los guaguas chiquitos, decían, a ver, mijito, portarás bien, para que cuando venga Papá Noel te dé si no te portas bien, no te damos esto. Habíamos tomado lo que la cultura nos dice que debemos hacer. Pórtate bien para que te den el beneficio de lo que te ha portado bien. Y eso lo hemos traspolado a la vida, es decir, uno tiene que hacer un montón de cosas para recibir el pago de lo que uno ha hecho. En la fe cristiana no es así. Usted no viene por mérito para ser salvo o para obtener el favor de Dios. De hecho viene pobre, y de hecho ni siquiera viene pobre, viene muerto. Porque viene en un sentido de pobreza, de miseria espiritual, de muerte. Dice, ustedes estaban muertos en delitos y pecados, mas Dios, que es misericordioso, derramó misericordia y les dio vida. Entonces ustedes ni siquiera vinieron pobres, vinieron muertos. Creo que ni siquiera vinieron. Dios llegó a ustedes y pronunció las palabras de vida para que ustedes revivan. Y al revivir ustedes puedan tener la conciencia de la salvación. Con su boca pueden decir, yo necesito de eso. Señor Jesucristo, te entrego mi vida, porque eso es lo que yo necesito para mi salvación. El Evangelio es muy sencillo, hermanos, pero en la fe cristiana lo sencillo del Evangelio tiene una profundidad impresionante. Y es solo a través de la gracia de Dios que podemos navegar en esa profundidad. Venir al Evangelio es muy sencillo, es la gracia de Dios. Miren, hermanos, uno de los detalles de esta certeza, de esta garantía, están delineados en Hebreos 11. Dice que Moisés, un hombre que no quería hacer el trabajo de Dios, y sabes que no soy bueno de palabra, porque parece que tartamudeaba a veces, y dice, mejor manda a otro. Y el Señor le dice, no, tú tienes que ir. Voy a poner a tu hermano para que te ayude, pero tú tienes que ir. Y Moisés tiene que sacar a un pueblo que estuvo viviendo como esclavo 400 años. Son más de 10 generaciones. ¿Cómo se perpetúa la idiosincrasia de los pueblos? Porque se transmite culturalmente, es decir, lo que uno cultiva, ¿no?, se va transmitiendo de generación en generación. O sea, nosotros tenemos una cultura de la cual nosotros hemos sido afectados. Cuando 10 generaciones pasan, 400 años pasan,
Y esas personas han vivido bajo esclavitud, no tienen dignidad personal. El esclavo siempre va a vivir como esclavo. El esclavo no tiene descanso. El esclavo vive de la voluntad de otros que le ordenan. Y el Señor le dice a Moisés, ¿no? Saca a mi pueblo. Que salió sin temor frente a un rey que tenía un ejército. ¿Saben qué dice la palabra en Hebreos 11:27? Dice, pues él se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Ya que dura, hermanos, a veces trabajar con personas es tan difícil, porque cada persona es un mundo. Pero cuando tenemos a Dios y nos entramos en ese tránsito de nuestra existencia con un Dios que es verdadero, no importa las incomodidades que tengamos o las presiones que hayan en las circunstancias de la vida, que están dominadas por Dios también, sino que nos mantenemos firmes, ¿no? Porque hay una razón fundamental. Dios está ahí. Y así Moisés lo expresó, dice, se mantuvo firme como mirando a lo invisible. Es una figura literaria maravillosa, ¿no? Lo invisible no se ve, pero en la convicción de fe, Dios está ahí, como mirando a lo invisible. Sí, ahorita estoy... Estas palabras, dice, estoy pálido pero sereno. ¿Se acuerdan que les decíamos, cómo es ese pálido pero sereno, hermano? Nos asustamos de la vida, ¿no? Nos incomodamos de la vida. Hay circunstancias que ya nos sacuden. Es increíble en nuestro país cuando uno trabaja y no le pagan el sueldo y uno tiene que esperar y tiene que hacer gimnasia con las tarjetas, ¿no es cierto?, para cubrir esto otro, y estamos sacudidos por las circunstancias. Y a veces absorbidos por ese temor. Hermano, nosotros debemos volver a Dios. Sí, me mantengo firme porque estoy viendo lo invisible. Sí, no es lo que yo puedo hacer con mis manos. No es de quién dependo ni lo que tengo para que dé solidez a mi vida. No, dependo de Dios. Dios bendito, ¿qué pasa? De pronto me dan un derrame cerebral. ¿Qué va a hacer? Se queda ahí. Por más que tenga que trabajar, por más que tenga que hacer esto, por más que tenga que hacer este contacto, no va a servir nada. Dios es el que mide las esperanzas de nuestra vida y la vida misma. Porque Dios define todo, hermanos. Uno no sabe cómo puede venir la mano de Dios y encauzar nuestra vida y ayudarnos en el momento en que más necesitamos. Es decir, como decía el doctor Stanley, ustedes no son víctimas de las circunstancias, porque Dios está en control de las circunstancias. Por eso Jesús dijo, ustedes están en mis manos y las manos de mi Padre están sobre las mías y nadie les arrebatará de mis manos. Es deber nuestro responder con la misma fe en la cual nosotros hemos depositado nuestra confianza. Hermanos, con decencia, con claridad, como hombres y mujeres honrados, no porque con esto nos ganamos la salvación, no porque es lo propio, la propia respuesta a un Dios actuante que es vivo y verdadero. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y es por eso que esto nos lleva a unas palabras de exhortación. No hay que desperdiciar lo que tenemos. No podemos vivir como gente que no tiene a Dios y que se deja abrumar por la vida y las circunstancias. Y hermanos, somos tan naturalistas que a veces queremos recrear el mundo. Queremos vivir al orden de lo que es el mundo. Que nos ponemos una cosita para que no nos vea así. Que hacemos esto para que no tengamos una mala vibra.
que olemos incienso para que nos lleve por acá. Eso no es espiritual, es puramente carnal. Que hay unas cositas que se hacen así que tienen ojos para que no nos den mal de ojo. Y pensamos que eso es una creencia, es algo espiritual. Es puramente carnal, porque dependemos de los sentidos para validar la experiencia de nuestra fe. No hay malas vibras, hermanos. No hay chakras, no hay mala energía. Esos son conceptos de este mundo. Hay un enemigo y hay la presencia de Satanás y del mal en este mundo. Sí hay. Pero hay uno más grande que el que está en el mundo, que es Jesucristo, que venció en la cruz a Satanás. Ustedes no van a estar leyendo el horóscopo para ver qué ha pasado, porque según se cree, las estrellas determinan qué va a pasar mañana. O sea, por favor, qué estupidez. O sea, Júpiter va a decidir si yo compro el carro o no compro el carro, o si me pongo de negro como estoy ahora, o me pongo de blanco. No me queda de blanco, me pongo de blanco. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¡Qué absurdo! Que las conversaciones entre cristianos sean: ¿qué signo eres? ¿Qué iras, no? Sí, digo, el pobre de aquel que sea cáncer. O sea, hasta la palabra misma, ¿no es cierto? Puramente naturalistas. No creemos en aquel que gobierna toda la realidad. No, hermanos, las estrellas no dirigen su vida. No, las energías del planeta nada tienen que ver con que usted sea una persona pecadora, o indecente, o deshonrada. Nada tiene que ver. Es su condición moral delante de Dios que usted tiene que responder. Y cuando responda delante de Dios, usted va a saber que necesita un Salvador para que limpie sus pecados y su vida, y ustedes vengan a Cristo y digan: necesito de Dios, perdona mis pecados, quiero comenzar una vida nueva. ¿Sí? No, pues hermanos, la fe cristiana es una fe donde Dios sostiene nuestra realidad. Déjenme leerles el verso 6 de Romanos 11. Dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Miren, hermanos, dejemos el mundo con todas las construcciones que tenemos en el mundo. He visto tonterías. Nosotros creemos en esas tonterías, en un Dios que gobierna la realidad. No creemos. No hay colonia de rosas, ¿no es cierto?, que usted deba oler para sentir la presencia de algo. No hay estampita que tenga un magneto que le dé la salud. No hay incienso que le salve. No hay ni siquiera un éxtasis en el cual uno cierra los ojos y se transporta y se anula la personalidad para encontrarse con la energía divina. No hay árbol que abrace, que tenga energía buena, hermanos. Esos son los males de nuestro tiempo. Creemos en lo que oímos, en lo que vemos, en lo que olemos, en la experiencia que podemos tener. La fe cristiana va más allá de eso. Cree en el Creador de todas las cosas, que sostiene con su poder cada momento de nuestra existencia. Hay dos personajes que quiero mencionarles, que ya mencioné el domingo pasado y no me voy a extender en esto, que es Abraham y Moisés. Increíble, hermanos, tener un hijo a los 100 años y haber esperado 25 años para tener un hijo. Y cuando vienen a visitar los ángeles del Señor a Abraham, le dice: sabes, de aquí a un año vas a tener un hijo. Y Sara estaba atrás de la tienda.
Y la Sara era una persona bien práctica y bien bandida y se sonríe. Y dice, ¿será que a esta edad yo tenga el placer de estar con mi marido antes de tener un hijo? Porque para tener un hijo debe haber un encuentro carnal. Entonces Sara se sonríe y dice, a esta edad voy a tener ese placer. Y se rió detrás de la carpa, mientras Abraham y los ángeles estaban ahí. Y el ángel le dice a Abraham, dice, ¿dónde está tu mujer? Si está atrás, dice, Sara, te has reído. Y ella dice, no, no me he reído. Dice, sí te has reído. Dice, y el hijo que tendrás le pondrás Isaac. ¿Saben qué significa el nombre Isaac? El que se ríe. Es decir, cuando ella dio a luz a Isaac, Dios se rió de ella porque ella no creyó que podía tener un hijo a los 90 años. Y el libro de los Hebreos nos dice, cuando sus cuerpos estaban secos, Dios, porque para Dios no hay nada imposible, Dios les dio un hijo. ¿Cómo les dio hijo? Porque Abraham creyó en lo que Dios le dijo. Y para Dios no hay nada imposible. Maravilloso esta entrega, hermanos. Hay que tener fe para vivir ese tipo de cosas. Y Moisés que enfrenta situaciones terribles. O sea, si ahora qué hago, Dios mío, tengo un ejército que me persigue. Dice, no hagas nada, dile al pueblo que avance. Y el mar ahí. Dice, coge la vara que te di y golpea el mar. Dice que vino un viento terrible, ¿no? Y las aguas se abrieron. Y el pueblo pasó por en medio de las aguas. Y luego el ejército del faraón quería destruirles, porque era una batalla perdida, ¿no? Y cuando pasó el ejército del faraón quiso hacer lo mismo, las aguas les sepultaron. En la historia del Medio Oriente, esa fue una de las batallas más terribles, ¿no?, que experimentaron los egipcios. Perdieron todo su ejército. ¿Por qué Dios hace eso? Porque hay hombres como Moisés, que aunque no pueden hablar bien y son tartamudos, descansan en el poder de Dios para hacer las cosas que ellos hacen. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, esas cosas rigen nuestra fe y nos dan un entendimiento diferente de la fe. Por eso, hermanos, debemos nosotros volver a la palabra de Dios. Por eso Jesucristo nos dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo yo perfilo mi vida como creyente? La palabra de Dios. Hace un año bautizamos a nuestros jovencitos. Yo los veo a 4 de ellos que están aquí, no, a 5 de ellos que están aquí. Maravilloso. Tal vez en este año no se apersonaron, unos más, otros menos, otros tal vez nada. Tal vez siguieron sus propios caminos. Chicos, la obra que Dios empezó la va a poner a punto final. Y el Dios que les llamó y pagó un precio de sangre por ustedes, les va a reclamar si ustedes no le siguen a Él. Y les va a traer nuevamente, porque Dios va a terminar la obra en ustedes. Y ahora que ustedes tienen conciencia cristiana, con Dios no se juega. Busquen a Dios mientras puede ser hallado, ¿no? Acérquense mientras Él está cercano. Y dejen que la palabra de Dios more en su corazón. Y ustedes sean hombres y mujeres de bien. Yo estoy seguro que ustedes están justificados y salvados por el Señor. Pero ustedes no pueden experimentar una vida cristiana sin el poder de Dios y sin la palabra de Dios en su vida. Créanme, como yo he orado, Dios les va a redarguir, Dios les va a tratar y Dios les va a llamar. Siempre, así ha sido siempre. Por eso dice la palabra del Señor: te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná.
comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Y a todos ustedes, hermanos, muchos de ustedes tal vez no tengan una vida continua con el Señor y estén fallando. No, habrá momentos en que Dios sí les haga pasar hambre. Y ustedes vuelvan al Señor para encontrar el alimento que tienen en Él. Dicho esto, hermanos, la fe cristiana es una fe que es progresiva. La salvación no solo es aceptar a Cristo o confesar el nombre del Señor para ser salvo. No, la salvación es mucho más amplia. Involucra procesos en los cuales nuestra vida se va enrumbando al Señor, se va transformando al Señor. Es la belleza de la salvación, la santificación. Es como estar vestido de harapos y después que le pongan un buen vestido, un vestido elegante. Es decir, los cristianos deben andar con el vestido de la justicia del Señor, que es agradable a los ojos, agradable a las personas, agradable a Dios. Es el vestido que les va a dar a ustedes una estima personal altísima y les va a hacer hombres y mujeres asertivos, responsables, llenos de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Por eso la fe es por el oír la palabra de Dios.